Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Algo de música para comenzar la clase en lo que esperábamos a sus compañeros para que entraran. De las bandas regionales de la zona mixteca y zapoteca de Oaxaca. Ok. Dos cosas para el día de hoy. Uno es ver esta parte de las ecuaciones diferenciales ordinarias y su resolución utilizando Python. Y para la siguiente clase, yo espero que ya todos y cada uno de ustedes tengan instalado su versión de Anaconda o de Spider, o sea, con Jupyter Notebook o con Spider, o Matemática o MATLAB o lo que tengan ya funcionando para comenzar a hacer las pruebas en clases, ¿ok? Está bien, profe. Sí, profesor. Así de esta manera, por ejemplo, para Jupyter Notebook. Por cierto, la estructura de Jupyter Notebook es muy parecida, sigue los lineamientos de la de matemática. Hace años, bueno, trabajé mucho tiempo, más de 20 años en el área de física de partículas antes de pasarme a física médica, y en física de partículas utilizaba principalmente matemática. Entonces, por eso prefiero esta versión a la de Spider, por ejemplo. Realmente no hay ninguna diferencia entre utilizar una u otra. De hecho,
antes de que hubiera conocido yo Jupyter Notebook, que es esta, utilizaba una metodología para programación similar a la que trae Spider, a la idea de Spider. O sea, en una hoja veo, en una pantalla, veo el código, en otra estoy corriéndolo y en otra estoy viendo el resultado. Aquí en Jupyter todo está integrado dentro del mismo documento. En Spider tengo distintas pantallas haciendo una situación análoga. Realmente yo no podría decirles cuál es mejor o peor. Depende del gusto de cada quien. Yo lo que les sugeriría es que ustedes prueben en persona cada una de las opciones y vean cuál se acomoda mejor a su forma de trabajar, a su forma de pensar. ¿Ok? Y esa que encuentren ustedes mejor, créanme, va a ser la mejor forma de hacer las cosas. No hay ni mejor ni peor opciones aquí. Bueno, en la parte de ecuaciones diferenciales, o sea, aquí es una ecuación diferencial, en este caso ordinaria, porque también hay ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias significa que solamente hay una variable independiente y una variable dependiente. Y es una funcional. Más adelante, cuando vean ustedes su curso, o en su curso de mecánica teórica, van a ver que es una funcional. Pero una funcional es simplemente algo que depende de funciones. Es una función de funciones. Una ecuación diferencial es una funcional en ese sentido. Yo tengo una ecuación diferencial de una función y de x o y de t, como ustedes gusten. O sea, de una función que depende de una cierta variable. Y entonces tengo una ecuación en derivadas o con derivadas. ¿Ok? ¿Puedo tener ecuaciones diferenciales con respecto a la posición? Sí. ¿Puedo tener ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo? Sí. ¿Puedo tener ecuaciones diferenciales con respecto a otras variables que no sean ni tiempo ni posición? La respuesta es sí. Depende del área en que ustedes se vayan. Ahora bien, en la física, en todas las áreas que conozco, y son algunas, bastantes, todas tienen como base ecuaciones diferenciales. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque ¿se acuerdan cuál es el significado de una derivada? Es una tasa de cambio. No, esa es la parte matemática, el límite, no. ¿Cuál es el significado físico de una derivada? Es una tasa de cambio. Una razón de cambio. Es simplemente una medida de cómo cambian las cosas de una variable con respecto a otra variable. Así de simple, así de genérica y así de útil. Cada vez que ustedes tengan que una cantidad cambia con respecto a otra cantidad o en función de otra cantidad, la variable independiente y la variable dependiente, pues lo que tenemos es una derivada. Cualquier sistema en el cual ustedes estén estudiando precisamente cambios en el sistema, pues va a ser expresado esos cambios en términos de derivadas. Afortunadamente, entre comillas, en todos los sistemas podemos hacerlo así, simplemente como cambios en derivadas. Sin embargo, hay algunos sistemas en los cuales el cambio no solamente depende de la estructura, ahora sí vamos al concepto matemático, en el límite, o sea, la estructura microscópica de ese cambio, sino también puede depender de todo el sistema. Y entonces obtenemos ecuaciones íntegro diferenciales. O sea, una ecuación en donde la incógnita está tanto debajo de una derivada como dentro de una integral. Podemos tener ecuaciones integrales, o sea, la incógnita es una función dentro de una integral, y podemos tener ecuaciones íntegro diferenciales. La incógnita está tanto dentro de la derivada como dentro de la integral. Pero eso ya son casos más avanzados. En la licenciatura no lo van a ver. ¿Qué es lo que sí vamos a ver? Pues ecuaciones diferenciales. Ordinaria significa una variable depende de
dependiente depende de una variable independiente, nada más. Ecuaciones diferenciales parciales. Se refiere en general a que tenemos muchas variables que dependen de muchas otras variables. En general, bueno, más bien en particular para la física, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales, se refieren a ecuaciones vectoriales. R en función, bueno, una función que depende de R, de las tres variables espaciales. Y puede ser 1, 2, 3, n variables que dependen de las x, y y z. Ojo, no es en todos los casos. En estos casos que aparecen aquí, como en ingeniería de sistemas, física cuántica, reacciones, modelamiento de sistemas biológicos, dinámica de población y todo eso, en general sí van a depender de R, o sea, de X, Y, Z, pero no necesariamente. Si yo quiero, por ejemplo, ver cómo se ha ido modificando la estructura de votación en el país a lo largo de los años, se me ocurre ahorita, pues va a depender de la posición geográfica y del tiempo. Posición geográfica en el país, o sea, eso lo podemos modelar en términos de X y Y, como en un plano, que se va a reducir simplemente a la casilla o a la estructura en cómo está dividido el país en términos de los electores y del tiempo, de estas tres variables. Y va a ser, digamos, vamos a ponerlo eso en función, o más bien, esta va a ser las variables independientes y la variable dependiente serían, por ejemplo, cuál es el comportamiento en la votación de cada uno de los partidos que tenemos registrados a lo largo del país. Entonces, las variables ahí no son exactamente todas las de R4, el mundo que conocemos. Bueno, aunque el mundo que conocemos, lo que está allá afuera no es R4, es M4 realmente, un espacio de Minkowski, relativista. En fin, si no nos metemos con detalles, va a ser equivalente a un R4. Muy bien. Entonces, estas ODE, como dice aquí, tienen una variable independiente y por simplicidad podemos suponer que es el tiempo, aunque puede ser la posición o puede ser cualquier otra variable. Esto significa que tenemos una solución de este tipo, lo que estamos buscando para resolverla. Ahora, esa ecuación en términos de Y, pues puede ser de primer orden, o sea, una derivada, segundo, tercero, cuarto, quinto, en general n. Puede ser un polinomio de derivadas. Ese polinomio puede ser lineal o no lineal. En la física, afortunadamente, hasta ahorita, y en la licenciatura, van a estar trabajando con los casos lineales. Entonces, aún en aquellos casos donde aparece polinomios, estos, primero, a lo más van a ser de segundo orden, segundas derivadas, y van a ser lineales. El ejemplo paradigmático que quiero que resolvamos es precisamente el de un oscilador armónico amortiguado forzado. X dos puntos, segunda derivada. Los puntos es notación de Newton para las derivadas. Y dos puntos más una función por Y punto más una función por Y. Es igual a f de t. Bueno, en general va a ser f de t x. Esa es la estructura general que queremos resolver con este caso, con esta parte de ecuaciones diferenciales. Lineal en cada una de las derivadas, es un polinomio, sí, pero no es más complicado que resolverlo el caso de un oscilador armónico simple. Podemos tener más de una ecuación lineal, aunque sea de primer orden. La respuesta es sí. Y precisamente la manera en cómo vamos a estar resolviendo las ecuaciones de segundo grado es convirtiéndolo en un sistema de ecuaciones de primer grado. En general, no tenemos forma de resolver o métodos genéricos para resolver ecuaciones de segundo grado.
Cada ecuación de segundo grado es una ecuación de segundo grado. Este truco de convertirlos en ecuaciones de primer grado, en un sistema de ecuaciones de primer grado, es el procedimiento hamiltoniano, que se le conoce en física. Eso lo van a ver en su curso de mecánica teórica. Funciona solamente de forma numérica. Ojo. De forma analítica es lo que ven ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Ya habíamos quedado que algunos de ustedes no han llevado el curso de ecuaciones diferenciales, otros lo están llevando y otros sí lo han llevado. Bueno, entonces para los que lo han llevado, pues saben que pueden tener una o más ecuaciones. Si cada una de las ecuaciones depende solamente de una sola variable, pues realmente lo que tienen es n ecuaciones independientes, lo cual significa que lo pueden resolver cada una por separado. Ese no es el problema. El problema es cuando tienen n ecuaciones de m variables y resulta que cada ecuación depende de más de una variable. Es un sistema que está entremezclado. Las variables están entremezcladas. ¿Se acuerdan del problema de eigenvalores en álgebra lineal? Sí. ¿Qué era el problema de eigenvalores? ¿O a qué se reduce el problema de eigenvalores? Operacionalmente hablando. Luiso, Alfredo, Yola, Antonio, Rodolfo, Benjamín, Marian, Alfredo, Selene, Josué. Son los valores que hacen que una transformada lineal sea igual a multiplicarla nada más por un escalar. Eso es correcto, pero no me dice mucho, ¿o sí? Es que, ¿a qué se refiere con su significado de operación? ¿A qué se refiere con eso? O sea, ¿qué haces cuando resuelves un problema de eigenvalores? Ah, pero solo es un conjunto de ecuaciones. Ok, Un ¿qué sistema de más? ecuaciones. Ajá. ¿Para qué? Para encontrar la base. Sí, pero ¿para qué quieres encontrar esa base? ¿Y para qué te sirve esa base? Para el espacio, ¿no? ¿Dónde está? Sí, sí, una base obviamente te sirve para describir el espacio, pero ¿qué más? Les falta algo. Bueno, eso es lo mismo que dijo Gabriel, en términos de poner una base diferente. Sí, es correcto, pero les falta algo más. O sea, ¿para qué quieren esa base realmente? ¿Para qué les sirve encontrar esa base en relación a la matriz original? Es algo de lo que decía Josué, pero le faltaba todavía. Gerardo Morales, ahorita que acaba de entrar, ¿para qué te sirve encontrar la base de eigenvectores en un problema de eigenvalores? Para poder acceder a otros valores del sistema a partir de esa base. O bueno, para conocer el conjunto completo de valores. Sí, o sea, tienes razón, pero falta algo más. ¿Cuál es el propósito o la finalidad última más bien de obtener la eigenbase? Sí saben que valores propios es lo mismo que eigenbase en alemán. Así Sí. como habíamos hablado de los Gedankenexperiment. Gedanken viene experimentos pensados, viene del alemán también. Eigenvalores, eigenvectores. O sea, ¿para qué sirve encontrar realmente la base de eigenvectores? Más allá de que sea una base. Es una base particular. ¿Particular para quién? Es que esa es la base con la que se construye, con la que se pueden construir las demás bases. Tiene su nombre, no sé si No, no sé, no no es sé si- cierto. ¿no? No. No.
yo siempre en cualquier espacio puedo construir, y lo hacemos en la práctica, de entrada la base canónica. 10000, 01000, 0010000 y así sucesivamente. En cualquier espacio siempre puedo construir esa base de entrada. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar. No, no es para eso, Rodolfo. ¿Qué está faltando? ¿Saben lo que es el tensor de inercia? No. Búsquenlo. Googleenlo. Con la versión inicial de Wikipedia es suficiente. ¿Qué dice? Ok. Es algo que caracteriza un objeto sólido. ¿Qué caracteriza? Su comportamiento ante rotaciones. ¿Ok? Un tensor, ¿qué es un tensor? Operacionalmente, ¿qué es un tensor? ¿Han visto algún tensor ustedes? ¿O conocen algún ejemplo de algún tensor? Pues conozco el que le llaman el tensor de estrés, ¿no? El de el electromagnetismo. No, el de tensor de estrés es de mecánica. Ah, sí, sí. Entonces le hice de Maxwell para que sea el de electromagnetismo. Es el tensor de susceptibilidades eléctricas, en el caso del electromagnetismo. Bueno, pero ¿cómo se ve? O sea, ¿qué es? ¿Ese objeto qué es? ¿Un número? ¿Una función? ¿Qué es ese objeto llamado tensor? Ya lo hubieran ¿Es googleado. una matriz? ¿O puede ser como una matriz? Un tensor es un objeto, tiene propiedades mayores que una matriz, pero sí, se puede representar. Ojo, la palabra es clave. Se puede representar en un sistema de coordenadas a través de una matriz. ¿Ok? ¿Qué significa? Que en la práctica yo voy a estar, cuando diga tensores, voy a estar trabajando con matrices, con ciertas propiedades particulares. Una transformación lineal en un espacio vectorial, que es el problema de eigenvalores, también empieza con una matriz, ¿verdad? ¿O no? Sí, O sea, todo el problema de eigenvalores, o sea, es simplemente A menos lambda por I por un vector es igual con cero. Cero vector. A es una matriz, lambda es un parámetro que no conozco, que van a ser o van a corresponder con los eigenvalores. I es la matriz del tamaño correspondiente a A. B es el vector el eigenvector, o lo puedo poner así, como aparece en el chat. A por B es lambda por B. Una matriz, un tensor, al final de cuentas, o sea, un tensor va a ser al final de cuentas una matriz y se va a representar de esa manera. Esa es la ecuación de eigenvectores, de eigenvalores. Ok, ustedes saben ya cuál es el procedimiento.
El problema es que no saben para qué hacen ese procedimiento. En el caso del tensor de inercia, dijimos, es una propiedad, dijeron más bien ustedes, es una propiedad ante rotaciones de un objeto sólido. ¿Qué significa? Yo agarro, tomo un sistema de coordenadas, respecto a ese sistema de coordenadas en el espacio, olvídense de gravedad, estamos en el espacio libre, pongo ese sistema de coordenadas y pongo el objeto. Ahora prendemos gravedad. Si yo agarro y pongo, por ejemplo, una lap, ya saben cómo es una lap, ¿no? Pongo el sistema de coordenadas con origen en una esquina. Abro la lap, tengo la lap abierta, así a 90 grados, como usualmente se pone, y entonces el sistema de coordenadas tiene su origen en una esquina de la lap, en la parte de abajo. Ahora imagínense que en eje X, Y y Z pongo yo cables y los pongo a través de la lap y suelto la lap. ¿Qué creen que vaya a pasar en esa situación? Gabriel, Marian, Josué, Rodolfo, Gerardo, Antonio, Luis, Alfredo, Yola. ¿Qué creen que va a pasar con la lap en esa posición que yo le puse? Tomo una de las esquinas de donde está la parte de abajo de la lap y ahí pongo el sistema de coordenadas y a través de ese sistema de coordenadas, X, Y, Z, pongo alambres para sostener la lap y luego suelto la lap. ¿Quedará colgando de los alambres? Sí, nada más. O sea, se quedará colgando así como la puse. No, No, pues, ¿Qué va a pasar? Físicamente, ¿qué va a pasar? va a rotar porque no los o se está sosteniendo la laptop desde una esquina, no desde su centro de masa. Entonces, el peso de la misma lap va a generar torque y va a hacer que rote y quedará colgando. Ok, ponemos ahora mi eje así como estaba, simplemente lo traslado al centro de masa. ¿Qué va a pasar? pues ahí no se debería de mover el sistema, ¿no? Se debería quedar igual. ¿Puede girar? ¿Es lo que estás diciendo, Gabriel? Sí, Ok. Habrá, bueno, eso es porque mi sistema está basado en la suposición de que yo mantengo los ejes X, Y, Z en cierta posición y ahora los he colocado en el centro de masa. Pero eso no me garantiza que esos ejes sean los correctos para que la lap no gire. La pregunta es, ¿cuáles son esas direcciones de los ejes X, Y, Z de tal manera que yo los ponga que cuando cuelgue a la lap de esos puntos, la lap no gire? ¿Saben ustedes cuáles son esos ejes? Esas direcciones. ¿De qué estábamos hablando? No, antes. ¿Cuál era el tema? Eigenvectores. El tensor de inercia, precisamente, es lo que va a caracterizar a este sólido, las propiedades, la lap en este caso, las propiedades ante rotación. Si yo agarro y calculo los momentos de inercia de la lap con respecto al sistema de coordenados que está en la esquina, así como lo puse inicialmente, resulta que las direcciones de X, Y y Z, todas las entradas van a ser diferentes de cero. Ah, pero es una matriz.
significa que yo tengo la entrada XY y tengo la entrada XZ, tengo la entrada YX y YZ, y así. Y resulta que si yo lo calculo, esos momentos de inercia, respecto a este sistema de coordenadas que puse en la esquina, todos los elementos son distintos de cero. ¿Qué significa? Mi representación del tensor de inercia en ese sistema de coordenadas es una matriz con todas sus entradas diferentes de cero. Eso matemáticamente es equivalente a decir, cuando yo lo cuelgue, lo que dijimos, cuando yo lo cuelgue ahí, de ese punto, el sistema va a rotar. Es lo mismo. El resultado matemático de que la matriz sea completamente diferente de cero es equivalente a decir, lo pongo ahí y va a rotar. Puedo agarrar y poner el sistema de coordenadas ahora en el centro de masa, como dijo su compañera Marian. Ok. Algunos, debido a ese hecho, algunos de las entradas pueden ser cero. Pero ojo, no todas. Sobre todo las entradas no diagonales. ¿Qué significa? Cuando yo lo cuelgue, va a rotar. Mi pregunta sería, ¿hay alguna forma de poner direcciones, vectores de dirección, en donde yo pueda atravesarlo? O sea, esas direcciones van a definirme mi sistema de coordenadas. Es una base del espacio, ¿ok? ¿Qué necesita esa base? Pues simplemente que los vectores no sean coplanares o colineales, y ya. Cualquier conjunto de tres vectores que no sean coplanares van a generarme una base del espacio R3. Bueno, puedo encontrar, la pregunta sería, ¿puedo encontrar yo un sistema de coordenadas, una base, en la cual yo lo ponga en el centro de masa? Ahí sí tiene razón Marian, siempre tengo que comenzar con el centro de masa. El origen va a estar en el centro de masa y esas direcciones es donde yo voy a poner los cables. De tal manera que cuando yo cuelgue la lap no gire. Matemáticamente, esto es equivalente a que mi matriz, que me representa el tensor de inercia, sea diagonal. ¿Ok? Otra vez, ¿para qué encuentro yo la base de eigenvectores? ¿Qué propiedad tiene la base de eigenvectores? Josué, Marian, Gabriel, Benjamín, Rodolfo, Gerardo, Antonio, Luiso, Alfredo, Yola. Esa es la estructura básica para entender eigenvectores. Y es lo que les dice la importancia del problema de eigenvectores. Y no puedo menos que enfatizar una y otra vez, no solamente en este curso, en todos los cursos, la importancia del problema de eigenvectores del álgebra lineal. ¿Por qué razón? Pues porque es completamente importante. Es básico este problema para entender la física. Pues es que si no mal recuerdo, cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, pues lo que buscamos son estos eigenvalores para así construir nuestra solución. Sí, pero esa no es el propósito. A ver, regresemos otra vez a este caso de la lap y el tensor de inercia. Pregunta, ¿qué relación tiene el problema de encontrar esas direcciones
en las cuales cuando yo cuelgue la lap, en esas direcciones voy a poner los cables para colgar la lap, X, Y, Z. Bueno, van a ser X', Y', Z', lo que sea, las direcciones. ¿Qué relación tiene eso con el problema de eigenvectores? Porque son puntos de equilibrio, bueno, de... No, es mucho más fácil. Físicamente sí, es punto de equilibrio. Ajá, Benjamín. Pero ¿cómo? ¿Cómo se relaciona? Acuérdense de una cosa. Toda teoría física tiene tres componentes. Una, los objetos matemáticos y físicos base para mi formalismo. ¿Qué es lo que yo tomo de la naturaleza para ser representado matemáticamente para el segundo punto, que es el formalismo matemático? Con ese formalismo voy a manipular los objetos para obtener resultados físicos. Y ahí viene mi tercer punto. Una vez que yo tenga esos resultados matemáticos, ¿cómo identifico lo que yo obtuve matemáticamente con la realidad física? Aparentemente eso es obvio, pero realmente no lo es. ¿Por qué razón? En mecánica cuántica, todo el mundo está de acuerdo cuáles son los objetos físicos, la función de onda, los operadores para las cantidades medibles, etc. Ok. Todo el mundo está de acuerdo con el formalismo matemático. Ecuación de Schrödinger o ecuaciones de Hamilton cuánticas, o sea, las ecuaciones de Heisenberg. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Los postulados, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero si ustedes buscan cuál es la interpretación física de los resultados matemáticos en la naturaleza, encontrarán más de 20 posibilidades. Interpretaciones se le llaman. Interpretaciones de la mecánica cuántica. El problema es que hasta ahorita, todas esas interpretaciones me dicen lo mismo. ¿Estoy viendo el vaso medio lleno o estoy viendo el vaso medio vacío? Digamos, tengo un vaso y de la altura completa está lleno de agua hasta la mitad. Díganme ustedes qué estoy viendo, un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. ¿Alguien más? Medio lleno. Cualquiera de las dos formas es correcta, nada más depende de la perspectiva, ¿no? Exactamente, es la interpretación. ¿Cuál es la medida física que me dice qué es lo que tengo? La altura, el vaso mide 10 centímetros, el agua está a 5 centímetros, esa es la medida física del sistema. El hecho de decir está medio lleno, está medio vacío, es una interpretación de la parte matemática hacia el mundo real. Nosotros hacemos esa interpretación. Ambas son completamente válidas. Es lo que pasa en mecánica cuántica. Todo el mundo está de acuerdo con el formalismo, con los números que se obtienen de la matemática, etc, etc. Sí, pero cada quien quiere interpretar el resultado de una manera diferente. Esas son las interpretaciones de mecánica cuántica. Ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Pues eso sí es respetable, pero es simplemente una opinión. Eso no es ciencia. ¿Cuál es la ciencia? El dato. Esa es la ciencia. Lo que hagamos con ese dato, nosotros en la narrativa de las personas, de los físicos inclusive, eso ya no es ciencia, es narrativa, simplemente. Bueno, acá, regresando al problema. Tengo el tensor de inercia puesto ahí. La pregunta es, matemáticamente, tengo una matriz con entradas diferentes de cero que me representa precisamente el tensor de inercia respecto a una cierta base, usualmente la base canónica. Yo agarro y encuentro la eigenbase, los eigenvectores. Matemáticamente, cuando yo escribo
la matriz original en términos de la base de eigenvectores, ¿cómo se ve esa matriz? Es una parte básica del álgebra lineal, del problema de eigenvectores. ¿Cómo se ve la matriz cuando yo la escribo en términos de la base de eigenvectores? De su base de eigenvectores. ¿Simétrica? No. Diagonal. Diagonal. Ese es el chiste. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el chiste de la base de los eigenvectores? En términos de la base de eigenvectores, la matriz toma una forma diagonal o se representa de forma diagonal. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, es parte del formalismo, los elementos de la diagonal van a ser precisamente los eigenvalores que encontraron ustedes en el proceso. Bueno, y puede decir, profesor, bueno, pues sí, ¿y eso qué? Es que eso, ahí está todo. Si yo encuentro para el tensor de inercia esos eigenvectores y pongo los ejes de esa manera, como conforme están los eigenvectores, cuando yo cuelgue la laptop en el centro de masa con esas direcciones y la suelte, ¿qué creen que va a pasar físicamente? ¿Va a estar en equilibrio? ¿Qué significa que va a estar en equilibrio? Que no se va a mover. Efectivamente. Ese es el chiste. Ese es el chiste o todo el chiste del problema de eigenvectores. Matemáticamente, yo obtengo que la representación de la matriz original en términos de la base de eigenvectores va a ser diagonal. Físicamente encuentro que el sistema va a ser estable para este caso del problema del tensor de inercia, de la lab. Todos los otros sistemas, cualquier sistema de eigenvectores, el resultado va a ser similar. El sistema es estable ante transformaciones que estamos viendo representadas precisamente por esa matriz, lo que físicamente represente. Por supuesto que la matriz va a cambiar de acuerdo. Si tengo un tensor de inercia, o tengo un tensor de susceptibilidades, o tengo un tensor de otras cosas físicas. La estabilidad pues va a depender de la base que yo estoy utilizando. A lo mejor sea una base de vectores en R3 o una base en el espacio asociado al problema que no sea R3. No importa. El problema de eigenvectores, así como lo puse yo, A por B es igual a una constante lambda por B. El problema consiste en encontrar lambdas y Bs. Si la matriz es invertible, entonces de tamaño n por n, entonces voy a obtener n, en principio, voy a obtener n eigenvalores y n eigenvectores. Esos n eigenvectores van a generarme una base del espacio asociado a la matriz. ¿Ok? Y en esa base, cuando yo escriba la matriz en esa base, la matriz va a ser diagonal. Eso es precisamente parte de lo que vimos en la clase anterior, bueno, la primera clase, cuando hablaba yo de espacios vectoriales lineales. Y decía, está el principio de superposición y está el principio de desacoplamiento. Y utilizamos ambos principios para estudiar los sistemas físicos. Una señal de un sistema lineal cualquiera se puede escribir en términos de una base del espacio. Una combinación lineal. ¿Ok? Cualquier señal, ojo,
cualquier señal se puede descomponer en términos de una base en la cual cada uno de los modos, lo que sea del sistema, de los modos o de las formas independientes del sistema, se puede aislar. Ese es el principio de descomposición. Bueno, el principio de descomposición es precisamente resolver el problema de eigenvectores. El primero, el de superposición, es decir que el espacio de soluciones de mi sistema físico es o expande o genera o es equivalente a un espacio vectorial matemático. Ahí están. Álgebra lineal, todo lo de álgebra lineal es eso. Y cómo manejarlo. Y en física, créanme, en toda la licenciatura, eso es la base. Eso es lo que están haciendo. Quiero analizar una señal en términos de una transformada de Fourier. Lo que estoy haciendo es elegir una cierta base y representar la señal arbitraria en términos de esa base. Quiero analizar esa señal en términos de la transformada de Laplace o la transformada Weyl o otra, la de Hankel o de otra. Simplemente estoy tomando otra base. Significa, profesor, que yo puedo agarrar y utilizar las funciones de Bessel como una base para representar una señal. La respuesta es sí. Se llama transformada de Bessel. ¿Y hay transformada de Legendre? Sí. ¿Y hay transformada? Sí. La que a ustedes se les peguen. La base que a ustedes se les pegue la gana pueden utilizar. Ojo, ojo, estas no son eigenbases. ¿Cuáles son eigenbases? Pues precisamente es lo que vamos a resolver más adelante para la parte de ecuaciones diferenciales parciales, que es lo que ven en su curso de métodos matemáticos. Funciones especiales no son otra cosa más que la versión continua de álgebra lineal. ¿Qué significa? Pues que en lugar de tener un Rn, acuérdense del teorema de isomorfismo de álgebra lineal, todo espacio vectorial de dimensión n es equivalente, es isomorfo a un Rn. ¿Es un Rn? Pues simplemente un R3 con n entradas. ¿Cómo se maneja el Rn? Pues igual que el R3, solamente que hay que, en lugar de poner sumatorias de 1 a 3, ponen sumatorias de 1 a n. Fácil y sencillo. Todo espacio vectorial de dimensión 10 es equivalente a un R10. Manejo el R10, obtengo los resultados para el espacio de dimensión 10. Eso es lo que hacemos en la práctica. Ahora, ¿qué pasa si yo hago que n, el Rn, que el n se vaya a infinito? Pues es precisamente cuando encuentro espacios de funciones. El problema de ecuaciones diferenciales para espacios infinitos se le llama problema de Sturm-Liouville y es el problema de eigenvalores para espacios de funciones. ¿Vamos a utilizar espacios de funciones? Pues claro que sí. ¿Por qué? Pues porque las ecuaciones diferenciales son, o sus soluciones pertenecen a espacios de funciones, no hay más. Y aquí regresamos otra vez a esta parte de ecuaciones diferenciales. Si mi sistema es una ecuación diferencial de primer grado o está representado por una ecuación diferencial de primer grado, ok. Si es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer grado, ok. Si es una ecuación de segundo grado, o lo convertimos en un sistema de ecuaciones de primer grado, o verificamos que se convierte en alguna de las ecuaciones diferenciales que estudian ustedes precisamente en la parte de funciones especiales, en el curso de métodos matemáticos. No hay más. Hay gente que toda su vida ha sido cómo resuelvo ecuaciones diferenciales, aún en física, cómo resuelvo ecuaciones diferenciales,
de segundo grado de manera analítica. ¿Y qué creen? Pues nomás no le han pegado. Como las computadoras han avanzado, pues eso es lo que hemos hecho. Resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica. Y ya está. Y afortunadamente para la física, mecánica, termo, electro, cuántica y un montonal de otras áreas, lo más que encontramos son ecuaciones diferenciales de segundo grado. Algún sistema por ahí que tiene ecuaciones diferenciales de tercer grado, o sea, 3 derivadas, son cosas horribles. Ni siquiera quiero verlos. Ok. Entonces, vamos a dejarlo aquí. La solución va a depender del valor inicial. Esto es lo que se le llama, o se le va a llamar, valores a la frontera. Condiciones iniciales. ¿Ok? Y vamos a tratar de resolver aquí ecuaciones del tipo 14. ¿Dudas, preguntas? No, profe, por mi parte todo claro. Ok. Primera, tarea para el fin de semana, que tengan para divertirse. Revisen este archivo y traten de reproducir ya los códigos que tienen. Traten de reproducir las fórmulas y todo, y los resultados que obtienen. ¿Ok? Eso lo vamos a revisar en la siguiente clase. Ok, profe. Sale. Ok, Nos estamos profesor. viendo. Sí, profesor.